Que ya son 48 días de guerra en Ucrania y la situación es devastadora a medida que las fuerzas ucranianas recuperan el control de varias ciudades que estuvieron en manos de las tropas rusas. Las autoridades de la región de Kiev cifran ya en 400 el número de víctimas mortales entre los ciudadanos en Bucha, según evaluaciones de las matanzas reveladas tras la retirada de las tropas rusas de esa localidad. Por su parte, la Fiscalía General de Ucrania aseguró que tiene información de que se están cometiendo, o al menos se han cometido, presuntos crímenes de guerra en alrededor de 6.000 lugares en territorio ucraniano. La última situación que se conoció sobre estos graves hechos fue en la asediada Mariupol, donde el regimiento ucraniano Azov denunció las fuerzas rusas que utilizaron las armas químicas. Denuncia que está siendo estudiada por las autoridades del Reino Unido y que ha sido negada por las tropas separatistas de Donetsk. Para eso entonces saludamos a Andrés Servín, nuestro primer invitado del día. Él es doctor en ciencias políticas y analista internacional. Andrés, gracias por estar con nosotros nuevamente en Directo América de France 24. Muy buen día. Le pregunto su balance de estos 48 días de guerra en Ucrania. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi balance en realidad se orienta más lo que está reflejando esta guerra en el contexto internacional. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que lo que estamos asistiendo es prácticamente una división de la comunidad internacional, a pesar de que las apariencias no lo indiquen de esta manera. Si nosotros seguimos las condenas a Rusia en en los ámbitos multilaterales relacionados con las Naciones Unidas, vamos a ver que ha ido increciendo el número de abstenciones o de respuestas en contra de la condena a la invasión rusa. Y esto tiene que ver con, creo, además con una dinámica económica muy compleja que se está dando en este momento. Las sanciones económicas en sí, impuestas por Occidente, han tenido un efecto boomerang, y eso es muy evidente en el caso de Europa, que sigue dependiendo de los combustibles fósiles rusos, pero también se refleja muy claramente en cómo ayer, si no me equivoco, hubo una reunión entre el presidente Biden y el primer ministro Modi de la India para conversar sobre estos y otros temas, y hubo presiones de Estados Unidos para que India no siga comprando combustibles a Rusia. Y lo cierto es que tanto India como China como otros países del Asia están aprovechando la coyuntura para conseguir gas y petróleo y carbón a buen precio de Rusia, y de esta manera están limando toda posibilidad de que las sanciones tengan un efecto drástico sobre la economía rusa. A esto se agrega la posición rusa de que en el ámbito financiero ha dicho que sí pagará sus deudas siempre y cuando lo pueda pagar en rublos, dado que 131.000 millones, si no me equivoco, de dólares de las reservas rusas están congeladas en bancos occidentales. Entonces yo creo que hay un cuadro muy complejo que se está jugando en torno, más allá de la información y la desinformación de ambas partes con respecto a la guerra en sí, en torno a la guerra, y que en realidad está generando una especie de polarización en el mundo entre aquellos que sí han condenado firmemente la invasión rusa en Claro. Ucrania y aquellos que no. Andrés, entonces, con lo que usted dijo, si la situación continúa de esta manera y no hay, digamos, una unión de toda la comunidad internacional y de los clientes de los combustibles fósiles de Rusia, estas sanciones que hace Occidente, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, no van a tener un efecto que ellos quieren, que Vladimir Putin, digamos, se siente en la mesa y haga una negociación para terminar esta guerra, este conflicto armado en Ucrania. Sí, yo creo que efectivamente, si nosotros juzgamos por las últimas cifras, ha habido un incremento en las reservas internacionales de Rusia en Rusia a raíz de la venta de combustibles fósiles. Entonces, el efecto de las sanciones en realidad está impactando negativamente. Por un lado, como todos bien sabemos, la situación de Europa, que depende en particular del gas que proviene de Rusia, pero también tiene un efecto negativo sobre la economía global en general y llega hasta Estados Unidos en términos de la inflación que está generando y posiblemente cómo está afectando la recesión económica que
se produjo después de la pandemia y frente a la cual había que desarrollar toda una serie de políticas que ahora se ven restringidas. Por lo tanto, yo creo que a corto o mediano plazo vamos a tener una situación de recesión o desaceleración de Sí. la economía mundial. Ayer también, Andrés, el canciller austríaco, se reunió en Moscú con Vladimir Putin, una reunión donde no se llegó a nada, el pesimismo del canciller austríaco. ¿La vía diplomática se está agotando o qué va a pasar? Yo creo que por el momento vamos a seguir con una intensificación de las actividades bélicas en Ucrania, seguramente en función del nuevo plan que está desarrollando Rusia en el sentido de asegurar la zona del Donbass y separarla dentro de lo posible del resto de Ucrania. Y en este sentido la caída de la ciudad de Mariupol es fundamental. Y yo creo que estamos enfrentando la posibilidad de una guerra prolongada, no una guerra que se va a resolver en lo inmediato. Por lo tanto, en el Sí. interín, el desarrollo de canales de comunicación diplomáticos está bastante limitado. Una guerra prolongada que se centraría entonces ahora en la región del Donbass, digamos en el este del país, para terminar de independizar, digamos, esta región del Donbass de todo el resto de Ucrania, o a lo mejor las tropas rusas sí se van a ir diversificando e ir al centro más del país, continuando con su asedio que tenían sobre la capital Kiev. Yo no soy un analista militar, pero en mi percepción lo que está pasando es que Rusia está asegurando, con los nuevos desplazamientos de tropas, asegurando la zona del Donbass y del este de Ucrania. Y por otro lado, esto no implica que no va a seguir desarrollando acciones en el oeste de Ucrania, como para ir desmoralizando a la población ucraniana en general. Pero la concentración de las fuerzas rusas creo que se va a dar en el este y para asegurar esa zona en función de los intereses rusos. Pues Andrés, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de France 24, analizando un poco políticamente, internacionalmente, estas consecuencias de los 48 días que lleva la guerra desde que Rusia inició su invasión a Ucrania. Gracias, Andrés, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.